Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy nuevamente con el gusto de tener con nosotros a nuestro querido amigo Alberto Medina Méndez, periodista, comunicador, consultor basado en Argentina, con quien hablaremos justamente de lo que sucede en ese querido país, país amigo de Ecuador y además un país con una belleza natural impresionante y además más que potencial, con una realidad de la producción agrícola exportadora de las más importantes del mundo, especialmente en granos. Alberto, primero que nada, antes de hablar del tema de Argentina, sí quería hacer una mención, porque como tú conoces, aquí en el Ecuador estamos inmersos casi, vamos ya para un mes, 20 y pico de días, en un paro indígena, especialmente en una provincia puntual que es Imbabura, donde con mucha violencia sectores indígenas han cerrado carreteras, han cercado a su propia gente. Hoy leía inclusive del caso de un pobre productor que no había podido sacar su cosecha de pimientos, y tú sabes que en la agricultura lo que no cosechas, lo que cosechas y no puedes vender, no se puede guardar, entonces perjudican a su propia gente. Y esto es un tema donde no se entiende qué es lo que realmente hay detrás de esto. Ya no se sabe ni lo que quieren, ni lo que piden, y lo que piden en algunos casos es imposible de cumplir o absurdo de pedir. Entonces no se sabe qué es lo que realmente pasa en este movimiento indígena, que además parece que está fraccionado, fracturado, y no hay una clara definición. Y hago esta introducción porque, para ligarlo con lo que vamos a hablar, América Latina, contigo hemos hablado hace mucho tiempo, y el mundo vive una batalla cultural, ¿no? Una batalla de grupos que quieren defender un modelo ideológico que no ha funcionado, que no ha enriquecido, más bien empobrecido a buena parte o a todas las naciones donde se ha querido instaurar, y además hoy en día, en épocas posteriores al marxismo, pues se ha metido también con un tema ideológico que van más allá de lo económico. Y países que han ido por otro camino y donde sí se nota que hay un avance, un progreso de estabilidad económica, alivio de la pobreza, etcétera. Entonces, yo te hago esta introducción con esta problemática que no se acaba de solucionar en el caso de Ecuador, y esta es la tercera vez que grupos indígenas, porque lo hicieron con el presidente Moreno, lo hicieron con el presidente Lazo y ahora lo están haciendo otra vez con el presidente Noboa. Como decía mi madre, hay movimientos que viven para destruir, movimientos que en vez de construir quieren destruir. Y esto parece que ese es el caso y que sucede, digamos, en muchos países. En el caso de ustedes, el presidente Milei aparentemente venía por buen camino. Él tiene su estilo, su forma de ser, un poco, digamos, histriónica, un poco exagerada. A algunos les gusta, a otros no, pero en todo caso estaba implantando un movimiento de una economía más liberal en Argentina. Cuéntanos qué ha pasado. Bueno, interesante la introducción porque efectivamente se trata de un tema que tenemos que tratar de analizar con más detalle, ¿no? Difícil en nuestro continente dar pasos hacia adelante, porque claro, hay una fuerza de resistencia muy potente, sobre todo que está muy vinculada a intereses económicos, aparenta estar relacionado a intereses sociales, pero en el fondo se trata de una cuestión mucho más básica, más elemental, más mundana, que es lo que denominamos en la Argentina la caja. Y entonces, claro, cuando aparece un gobierno que pone en jaque a ciertas cajas que administran estos sectores de la política, el nivel de resistencia y de rechazo es muy elevado, ya no porque no le gusta el estilo o la forma de gobernar, sino en el fondo porque eso toca intereses directos de su funcionamiento natural. En ese contexto, Argentina se encuentra hoy en una situación muy singular, difícil de explicar. Argentina tiene proyecciones de crecimiento para este año 2025 del 4,5% anual, un poco por debajo del 5% original que se había proyectado a comienzos de año. Eso también tiene una explicación, pero sigue estando entre los 5 o 6 países del mundo que más van a crecer en el 2025. Una gestión económica que ha conseguido pasar la inflación del 211% anual del 2023 a una cifra que no va a superar los 27, 28 puntos a fin de año de este 2025, es decir, una caída estrepitosa de la inflación en un país que vos sabés que sufre este flagelo hace décadas y sin poder resolverlo. Una caída también abrupta de la pobreza, que pasó del 53% al 31% de la población, sigue siendo muchísimo en términos de pobreza,
pero claramente una caída de más de 20 puntos en 20 meses parecía absolutamente impensable hace algún poco tiempo atrás. Y todo esto en un contexto de paz social, porque esto no sucedió en el marco de forcejeos en la calle, ni muertes en marchas, ni nada que se le parezca, con lo cual el resultado del proceso claramente es muy positivo. Cosas para mejorar, por supuesto, hay cosas para mejorar desde la política, cosas para mejorar desde la economía, cuestiones que hay que resolver y que también forman parte de los dilemas del presente, pero deberíamos estar frente a una elección bastante más sencilla que la que finalmente llegamos, ¿no? Digo siempre, para reconocer los puntos débiles también, mucho error no forzado del gobierno probablemente, a veces por falta de conocimiento de la política, quizás por no tener un equipo suficientemente sólido, entrar en la trampa muchas veces de la oposición, y eso ha llevado a que estemos frente a una elección de medio término en muy pocos días más, y con las dudas de si el presidente va a conseguir un triunfo o no en esta elección de medio tiempo, que claro, está a mitad de camino del mandato, no es una elección definitiva ni mucho menos, pero es un síntoma de si la sociedad está acompañando el rumbo o eventualmente tiene algunas alarmas para encenderse. Y creo que es lo que vamos a tratar de visualizar en pocos días más, cuando tengamos el resultado en la mano y podamos hacer una lectura un poco más refinada de si efectivamente Argentina está emprendiendo el camino hacia el progreso y la salida del populismo, o vamos frente a un proceso en el que nos puede llevar a tropezar nuevamente. Yo comencé con esa introducción porque evidentemente hay fuerzas en el mundo y en América Latina que no quieren que se den los cambios o quieren perpetuar los modelos estos caducos que te mencionaba. Pero también hay que reconocer cuando a veces algunos presidentes se equivocan. Contigo conversamos algunas veces con respecto a lo que pasó con el presidente Macri, un presidente que tuvo muy buenas intenciones, un presidente que no tiene la línea de pensamiento evidentemente del kirchnerismo, sino más bien de centro derecha, pero que cometió errores y pasó lo que pasó y más bien abrió la puerta al regreso triunfal del kirchnerismo. En este caso, ¿cuáles tú crees que son los errores, si es que los cometió, que ha cometido el presidente Milei? Bueno, algunos tienen que ver con la praxis política, ¿no? Hay cuestiones de política doméstica, haber nacionalizado una elección como la de la provincia de Buenos Aires y convertirla a esa elección en una especie de bisagra de la política argentina. Hoy, con el diario del lunes, por supuesto, terminó siendo un error porque fue una derrota importante para el gobierno nacional, cuando en realidad era una elección de distrito de una provincia que se podía tranquilamente asumir como una derrota natural, en una provincia que naturalmente siempre vota en la misma dirección, porque salvo dos gobernadores en los últimos 40 años de democracia, siempre ganó el peronismo en esa provincia, y no es ninguna sorpresa que ese espacio político en los sectores vinculados al conurbano bonaerense, a los sectores más marginales de la pobreza estructural de Argentina, consiga un triunfo electoral del peronismo. Eso no es ninguna sorpresa, como pasa en un montón de lugares del mundo donde hay distritos en los que no importa quién gana la presidencial, siempre allí hay un triunfador natural. Ese fue claramente un error político. Después, los niveles de sospecha por algunos casos aislados que se presentaron, quizás al gobierno le faltó timing político para resolverlo rápido. El famoso caso del diputado Esper, que fue cuestionado por una relación que se sospecha de vínculo con alguien que está acusado de narcotráfico, se podría haber resuelto en una semana, rápidamente demoró más de la cuenta. Finalmente ese candidato a diputado presentó su renuncia, no es candidato a diputado nacional, pero quedó ahí una especie de halo que merodea, y que por supuesto el argentino promedio al kirchnerismo le asume como natural la corrupción, pero por supuesto que a otras fuerzas políticas no lo asume como natural, y entonces es más exigente, y eso está bueno, y por eso quizás el gobierno tiene que ser mucho más prolijo en estas cuestiones para evitar eventuales sospechas, ¿no? El famoso caso Libra, que fue también un escándalo en Argentina, dejó también una especie de aureola de sospecha. Los que conocemos el proceso y el procedimiento sabemos que eso no fue un acto de corrupción, pero entendemos perfectamente que en el mundo de las criptomonedas y de la fantasía que mucha gente tiene, quizás eso haya sido entendido como un hecho cuestionable. Entonces, bueno, toda esta sumatoria de eventos han ido de alguna manera mellando
parcialmente el apoyo que recibió el presidente, a lo que seguramente le deberíamos sumar también su relación ríspida con muchos gobernadores de provincia, en un país federal como Argentina, que tenés 24 gobernadores, la construcción política de sumar aliados, teniendo en cuenta que el presidente no tiene ningún gobernador propio, ningún intendente propio en toda la República Argentina, hubiera sido vital tener una alianza un poco más sostenida, y eso por supuesto también hoy está leído como un tema de mala praxis en el ejercicio de la política, ¿no? De hecho, en estas horas el presidente ha anunciado que el resultado del día domingo de las elecciones va a ser el disparador de un recambio de gabinete, y obviamente se conjetura que ese recambio de gabinete tiene que ver con sumar sectores que hoy no están dentro del gobierno, ¿no? Y que de alguna manera le garantizarían tener una mayoría parlamentaria ya no propia, sino con aliados. Alberto, yo no conozco la realidad económica de Argentina en profundidad. Conozco su fama como un país exportador, especialmente de granos como soya o soja, como le dicen ustedes. Pero ¿cuáles son los sectores que realmente siguen manteniendo viva la economía? ¿Cuáles son los sectores ganadores de la economía argentina? Bueno, hay tres sectores que se están notando mucho como los impulsores de este crecimiento económico argentino. El primero y más importante es la energía. Argentina pasó de ser un importador de energía a ser un exportador nato de energía en los últimos meses, con una empresa de yacimientos petrolíferos fiscales, histórica empresa petrolera argentina, con números increíblemente positivos, con un nivel de exportación de energía superlativo, y con todo el proyecto de Vaca Muerta en la zona del sur argentino, que promete ser una mina de oro en términos de generación de exportaciones para Argentina. El segundo sector, por supuesto, que tú lo conoces y muy bien, es el campo, pero más específicamente la ganadería. Ha tenido un año extraordinario, hemos tenido buen clima, así que la agricultura también tuvo un buen año, aunque en esos sectores hay algunas quejas vinculadas a, claro, con un dólar más estabilizado, la rentabilidad del sector no es la de siempre, es un poco menos que la habitual, a pesar de las aperturas económicas que tuvo Argentina, ¿no? Pero es un sector claramente que impulsa. Y el tercero, la minería, que también ha tenido un crecimiento significativo. Hay mucha inversión minera en toda la cordillera de los Andes, muchas provincias que naturalmente son pobres en términos de su población. Hoy tienen la llegada de capitales extranjeros que están invirtiendo en minería de una manera abrumadora. Esos tres sectores están empujando muy fuertemente la economía, pero claro, como suele pasar siempre, hay un montón de otros sectores que ya no tienen el mismo nivel de potencia, pero que efectivamente están creciendo. Si no, nos explica este crecimiento del 4,5% anual de Argentina, que algunos quieren minimizar diciendo que es efecto rebote, y claramente no lo es, porque Argentina el año pasado ha caído solamente 2 puntos, y estamos estamos por arriba de la duplicación de esa caída después de un año tremendo de ajuste que fue el 2024. Que Argentina esté creciendo en este momento es casi un milagro, ¿no? Y que haya conseguido esta estabilidad económica. Obviamente que hay sectores perjudicados, y hay que decirlo, los sectores vinculados a la obra pública argentina, muy sospechados de corrupción y muy cuestionados en varias causas judiciales, por supuesto que han tenido una caída significativa de sus niveles de facturación, porque se dejó de hacer obra pública nacional. Se sigue haciendo obra pública en algunas provincias, con diferente ritmo, pero ya no existen las obras majestuosas nacionales que eran, digamos, un poco el símbolo del kirchnerismo, y que todavía está dando explicaciones por un montón de causas judiciales que tienen los funcionarios de aquella época, ¿no? Hay sectores que estaban protegidos. El sector textil está brutalmente protegido en Argentina. Claro, si tú no tienes acceso a la importación, terminas pagando la indumentaria a un precio que es el doble o el triple de lo que sale en el mundo occidental. Entonces, bueno, esas eran industrias que estaban de alguna manera cuidadas a través de mecanismos arancelarios que impedían la competencia, y por supuesto los locales cazaban en el zoológico, ¿no? Bueno, esos sectores por supuesto que también están sintiendo una diferencia significativa, y además, creo que lo conoces muy bien al tema, Giovanni, cuando tenés inflación ocultás todas tus ineficiencias. Entonces hay muchos sectores de la economía argentina que funcionaban muy mal, pero que arreglaban sus rentabilidades en una planilla de Excel y conseguían aumentar precios que el mercado terminaba validando, sin corregir ningún problema de servicio, ni de competencia, ni de competitividad, ni de calidad
del trabajo, sino que meramente se arreglaba por una cuestión matemática. Bueno, eso obviamente ahora no funciona más y hay que competir y hay que ser bueno dando servicios, y eso hace que muchos sectores económicos argentinos estén viviendo un proceso de adaptación a los cuales a muchos les cuesta, y las rentabilidades efectivamente bajaron. Se normalizaron a estándares internacionales. Lo que pasa es que muchos empresarios argentinos vivían una suerte de fantasía con rentabilidades absolutamente inexplicables que eran propias de la deformación de la inflación, ¿no? Alberto, Argentina ha tenido una pelea histórica con el tipo de cambio por las continuas devaluaciones, como un reflejo de su economía no abierta. Era de los países que aplicaba controles de cambio, que tenía múltiples tipos de cambio, el blue y el no sé qué, y el de exportación y el turístico. Eso es un fiel síntoma, digamos, de una economía no abierta. ¿Qué hizo y qué va a hacer a futuro el presidente Milei? Porque entiendo que ha tenido dificultades recientes con esa lucha, ha tenido ciertos salvatajes con dineros que han entrado del Fondo Monetario y recientemente con una ayuda puntual muy fuerte del propio gobierno, del Tesoro de los Estados Unidos. Pero eso, digamos, no es sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que proyecta hacer él? Bueno, a ver, la historia, como bien la cuentas, nosotros venimos de una historia llena de intervenciones en el tipo de cambio, en un país que es muy sensible el tema, porque no te olvides que la gente ahorra en moneda extranjera, es un país que está muy dolarizado en términos culturales, pero no está dolarizado operativamente, porque durante mucho tiempo fue ilegal operar en ese mercado. El presidente Milei obviamente abrió la jugada, liberó muchos segmentos del famoso cepo cambiario, y en el mes de abril te diría que le dio un golpe de gracia a lo que nosotros conocimos como el cepo, que eran restricciones que impedían que los seres humanos, las personas, pudiéramos operar libremente en ese segmento comprando, solamente para recordarte, ¿no? Estábamos autorizados solamente a comprar $200 por mes. Teníamos un techo fijado por individuo, y siempre y cuando no hiciéramos uso de algunas operatorias, porque en esos casos no se podía ni siquiera comprar $200. Eso te llevaba, por supuesto, a marginalizarte, a ir al mercado informal, a buscar dinero, ni siquiera para la especulación, muchas veces para cuestiones médicas o para cuestiones vinculadas a viajes o a educación, es decir, ni siquiera a temas que tienen que ver con el mundo del negocio. Bueno, eso en abril se terminó. Hoy los argentinos podemos comprar la cantidad de dólares que se nos ocurra en nuestras cuentas en blanco, en nuestras cuentas bancarias, utilizando nuestros pesos. Lo hacemos virtualmente a través de los dispositivos, no hay ningún tipo de restricción allí. Quedaron un par de segmentos de alguna manera todavía bloqueados parcialmente. El segmento empresarial todavía no tiene esa posibilidad tan abierta. Se pueden hacer operatorias financieras, pero no tan explícitas como la de las personas, es decir, todavía el cepo no está absolutamente terminado, y fuimos en esa transición a un sistema de bandas cambiarias, que es el que está vigente hoy, por el cual el dólar no puede valer menos de 1.000 pesos ni más de 1.500. Y en ese juego llegamos hasta esta elección. Y en este país, siempre que hay una elección, hay una tensión hacia arriba, porque claro, la gente piensa que después de la elección va a pasar algo, y ese algo que va a pasar siempre suele ser peor. Entonces se cubre mucha gente pasándose a dólares para tratar de evitar algún cimbronazo. ¿Qué pienso yo que va a pasar y qué es necesario que ocurra? Bueno, hay un deseo de máxima, que es que podamos dolarizar. Tenemos un impedimento técnico, no tenemos la cantidad de dólares suficientes para hacer esa operatoria. Hay algunos especialistas que dicen que Argentina necesita una reserva del Banco Central cercana a los 80.000 millones de dólares. Para que tengas una idea, hoy Argentina tiene 38.000 millones de dólares de reserva, y con estos 20.000 millones de dólares que ofrece Estados Unidos del swap, estaríamos quizás en 58.000, todavía bastante lejos de la cifra que se necesita para dolarizar. Y el plan B o plan intermedio sería, bueno, dejar que el dólar flote libremente, sin bandas cambiarias. Yo creo que eso va a pasar, y si me animo a vaticinar en tu programa, quizás pase el mismo lunes que viene. Es decir, una vez que se supere el proceso electoral, creo que la salida de las bandas cambiarias es un hecho, porque además no tiene ningún sentido que el gobierno tenga que usar reservas para proteger ningún precio. Hay que dejar que se acomode donde se tenga que acomodar, y eso de alguna manera va a dar transparencia y serenidad, ¿no? Creo que se le intentó quitar tanta volatilidad
a esta etapa electoral y por eso llegamos hasta la fecha del 26 de octubre, pero después tendremos que esperar seguramente una normalización. Ahora, Argentina necesita resolver este tema monetario con más certidumbre y obviamente yo soy amigo de un sistema de dolarización o, si vos querés, de moneda abierta, en el que no tengamos que estar dependiendo de los vaivenes y los humores de la gente, ¿no? Y tú, esa condición o esa limitación técnica que tú mencionas, ¿está validada o hay errores en esa fórmula, en ese cálculo? No, la mayoría de los especialistas coincide que hay que tener una espalda muy grande en términos operativos para poder convertir la base monetaria en dólares de la noche a la mañana o hacerlo en un proceso progresivo como lo han hecho en algunos países, pero hay que tener una serenidad política que no tenemos todavía por toda esta cuestión vinculada al riesgo país, que todavía está muy alto, las tasas de interés también están muy altas. El peligro de que el peronismo vuelva es un condimento que genera demasiada inestabilidad. No es solamente la fortaleza o la debilidad del presidente lo que se está mirando todo el tiempo, sino que también se está mirando la fortaleza y la debilidad del peronismo y su capacidad de regresar. Y eso hace que sea muy complejo estar seguros de que podemos hacer ese cambio. Para eso necesitaríamos un triunfo electoral bastante contundente en esta elección de medio tiempo, me animaría a decirte una reelección del presidente Milei, y quizás ahí estemos en condiciones políticas de ir hacia ese lugar. De hecho, el Fondo Monetario Internacional y la mayoría de los operadores internacionales, inclusive el mismo presidente Trump, siempre deja entrever la importancia de que Argentina tenga gobernabilidad y que pueda construir consensos. En el fondo, lo que te están diciendo subliminalmente es que para poder hacer reformas importantes necesitas tener más fortaleza política, y claro, el presidente ha gobernado estos 2 años con una hiperminoría, menos del 20% de los diputados, menos del 10% de los senadores, y ha sido sujeto de extorsión política en casi todo el tramo que hemos recorrido hasta aquí, ¿no? Y es muy meritorio, pero al mismo tiempo no están todavía dadas las condiciones políticas para ir a ese camino que nos gustaría a todos, inclusive seguramente al presidente. Claro, lo que no se entiende, y eso es un poco la toxicidad del populismo, es que estos movimientos políticos que han empobrecido países en América Latina y en muchos casos como Venezuela o como Argentina, países ricos por recursos naturales, por su gente, en el caso de ustedes inclusive una población mucho más educada, culta, con mayor nivel de escolaridad y de universidades, los han empobrecido, y lo que uno no acaba de entender es que cómo así siguen siendo tantas personas fieles a esos que han empobrecido, al punto de que el fantasma no está desaparecido, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con los intereses. Fíjate que cuando se reclama en Argentina los temas vinculados a la universidad y se romantiza la discusión de la universidad pública en Argentina, en el fondo lo que estamos discutiendo es la caja que tienen un montón de sectores políticos que administran la universidad. Entonces se parapetan detrás de un concepto romántico, simpático, que es la educación pública, gratuita, de calidad, pero en el fondo lo que están defendiendo son sus propios intereses personales y corporativos, porque de hecho hacen política universitaria y administran presupuestos realmente muy generosos, con bastante discrecionalidad. Por eso no admiten la posibilidad de las auditorías de las universidades, que ha sido un pedido del gobierno de poder auditar el gasto de las universidades, y bueno, y ahí se ponen con las garras altas defensivamente, porque en el fondo no quieren ser revisados, porque lo que manejan es un presupuesto muy grande, y manejan por supuesto también un argumento muy simpático, ¿no? ¿Quién podría estar en contra de la educación universitaria? ¿O quién podría estar en contra de una educación abierta y tan prestigiosa como la que supo tener Argentina en otro tiempo? Que no es esta, digo, ¿no? Estamos siempre hablando de la que conoció Joyce en otra época en Argentina, que ya desapareció, lamentablemente, en términos de la calidad educativa. Esa universidad pública argentina no es la actual, ya no está existen. bastante lejos de serlo. Ya no existen los niveles de calidad que tenían antes. Para nada, inclusive tenemos dificultades gigantescas en el sistema educativo, que fue un modelo de América Latina durante mucho tiempo, y hoy lo que termina siendo el producto final del sistema educativo argentino son chicos que no entienden una consigna en una oración, que tienen dificultades para hacer cálculos aritméticos, que tienen dificultades en el lenguaje. Digo, en su momento ese sistema público de educación argentina permitió convertir al país de 80% de analfabetos a tener un analfabetismo por debajo
de los 2 dígitos, con lo cual tuvo mucho mérito durante mucho tiempo, hoy no lo es. Hoy es un sistema débil, pobre, con docentes de baja calidad en muchos casos, con una ineficiencia estructural del sistema que está a las claras en la calle cuando vos te encontrás con jóvenes de los sectores más vulnerables que tienen estas dificultades que te cuento, no tienen empleabilidad, no pueden trabajar en un comercio porque no saben hacer una operación aritmética o porque no pueden recibir una indicación de quien los conduce porque no comprenden la consigna, por ejemplo. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Alberto Medina Méndez desde Argentina, periodista, comunicador, consultor, y hemos venido hablando sobre su visión de lo que sucede especialmente en su país, en Argentina. Hablando un poco de la región, Alberto, uno de los grandes problemas que tenemos es la inseguridad. Ecuador es uno de los países con los niveles de inseguridad y violencia más grandes. Es una pena porque hasta hace pocos años éramos más bien una isla de paz dentro del contexto de los vecinos Colombia y Perú, que tenían problemas de terrorismo, problemas de narcotráfico. Ahora Ecuador tiene todo lo que no tenía. Tiene narcotráfico, tiene sicariato, tiene extorsión, secuestro y en los últimos tiempos, que no era conocido aquí, coches bomba, el último reciente que explotó a una hora de altísimo tráfico, en una zona súper comercial, llena de hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas, etc. Esa es la situación que el Ecuador vive. Ahora, la pregunta te la hago más que por el lado de Ecuador, por el lado regional, porque gran parte de la culpa, no todo, está metido con el crecimiento del narcotráfico y todos los negocios conexos en la región y en el mundo en general. Contigo hemos hablado en el pasado sobre esto. No hay una fórmula mágica, no hay una bala de plata para matar a este vampiro, pero algo distinto hay que hacer, porque sigue creciendo, sigue teniendo más poder, sigue teniendo más recursos, tiene desde submarinos, barcos, aviones, avionetas, helicópteros, tiene de todo. Y la cantidad de dinero que manejan a nivel mundial y la cantidad de operaciones, de negocios, es impresionante. Entonces, ¿cómo atacar esto que se está carcomiendo a nuestros países por su pobreza, pero también contaminando a los países consumidores? Sí, ahí hay dos vertientes claramente que están, me parece, ya a esta altura del partido políticamente aceptadas, ¿no? Y por la sociedad. La primera, por supuesto, es que el combate contra la oferta no alcanza, que no es suficiente, que es paliativa al final del día. En la medida que haya compradores y demandantes, el negocio va a seguir existiendo. Lamentablemente la criminalización del consumo hace que estas fuerzas se manejen dentro de mundos informales y consigan vincular todo lo ilegal junto, ¿no? El juego, la prostitución, la trata de personas, y obviamente los negocios ilegales en el sentido más amplio de la palabra, a veces vinculados al juego o vinculados a actividades delictivas muy específicas. Y después, por supuesto, el otro dato que no es menor es la complicidad directa o indirecta de los gobiernos. En algunos casos, una complicidad, te diría yo, casi a cara descubierta. No quiero hacer mucha mención a países vecinos, el tuyo, pero claramente el caso de Venezuela y el caso de Colombia, por distintas razones, están tradicionalmente vinculados a este mundo y creo que han sido de alguna manera protegidos en algunos casos y en otros casos dinamizados, apoyados explícitamente, y en otros casos la complicidad es un poco más pasiva, tiene que ver con darle poca lucha, con no ser suficientemente duro con los cómplices del sistema, a veces las fuerzas de seguridad, otras veces, por supuesto, los funcionarios que están en frontera, que de alguna manera hacen la vista gorda, miran para otro lado
cuando esto sucede a cara descubierta, ¿no? Y entonces ahí me parece que tenemos un doble componente muy complejo, pero la solución de fondo todos sabemos que viene de la mano de factores más vinculados a la educación y lamentablemente, aunque suene un poco naif e inocente, tiene más que ver con la contención afectiva, ¿no? Nuestros niños y nuestros adultos, en la inmensa mayoría de los casos, se terminan vinculando al mundo de las drogas ilegales y particularmente al consumo de las peores, como una especie de escape a los problemas afectivos, a las carencias. Esto está bastante estudiado. Después, por supuesto, esta misma droga tiene una potencia gigantesca en términos de sostenerse con mucha actividad y entonces es muy difícil salir, pero siempre la pregunta es cómo se inicia este círculo vicioso, y buena parte de la explicación está del lado de los afectos, y lamentablemente la pobreza tampoco es un aliado menor en esta historia, porque no se trata solamente de los sectores de medios y altos los que tienen consumo, sino muy por el contrario, cada vez más los sectores socialmente vulnerables, que además entran con niveles de calidad de este tipo de drogas mucho peores, con mucho más daño para el cuerpo humano y con repercusiones delictivas que explican también en buena medida la ola de asesinatos, de robos, de cuestiones que son lamentablemente en nuestros países cada vez más frecuentes. Es un tema complejo de resolver, evidentemente no hay una solución simple. Lamentablemente la criminalización no es suficiente, y mucho menos la del consumidor, y las complicidades están a la orden del día. Hay sí, quizás, y hay que tomar nota de esto, hay países que han logrado evitar que esas naciones se conviertan en el hábitat natural de los narcos. Y hay otras que son el hábitat natural de los narcos, y eso, por supuesto, potencia el efecto destructivo que tienen estos carteles y estas organizaciones criminales, que no solamente se dedican a las drogas, sino a otras cuestiones, y en muchos casos tienen lazos con la política muy fuertes, ¿no? Recordarás, por supuesto, el caso de México, quizás el más emblemático de este tiempo, pero lamentablemente, como bien decías, empieza incipientemente a tener mucha potencia en países como Paraguay, que hasta hace poco no estaban en esa grilla. Ni te cuento lo de Bolivia, que tiene una historia muy larga en este tema. Ojalá la bisagra que se dio en estos días permita salir progresivamente de esa posición, y después algunos bolsones muy marcados en algunos países que no alcanzan a ser dominio territorial completo, pero sí parcial de su territorio, caso Argentina, caso Brasil, por supuesto, donde claramente hay carteles que tienen algunos sectores de la geografía tomados, ¿no? En el caso de Argentina, el conurbano bonaerense o la ciudad de Rosario son espacios donde lamentablemente los narcos, el narcomenudeo, pero al final del día narcos al fin, tienen una injerencia muy potente y generan altos niveles de delincuencia. Lo que pasa es que yo lo que veo las experiencias en el mundo, hay extremos, ¿no? Hay extremos que han funcionado, como el caso de Singapur, que tiene la particularidad de ser un país pequeño, muy pequeño, y al mismo tiempo un país que ya se ha desarrollado, donde literalmente hay pena de muerte, y entonces allí te encuentran, y hay casos de extranjeros, de turistas, que han sido capturados con droga, que han sufrido pues la pena de muerte a pesar de las quejas y reclamos de los países de origen. Y hay casos donde hay países que se van por el lado de liberal, de liberalizar, de legalizar, y no tengo mucha información porque sé que Portugal lo hizo en su momento, Países Bajos, no sé cuál ha sido el resultado de eso, porque además si solamente legalizas aquí, pero todos los demás no han legalizado, te vuelves tú el foco de atracción y te conviertes en una especie de refugio para que todos vayan a fumar o vayan a drogarse a tu país, que tampoco lo quieres. Pero el problema es que esto se ve ya en niveles que no se veían antes. Da mucha pena ver países supuestamente desarrollados como Estados Unidos, como países europeos, donde hay barrios donde literalmente parecen películas de ciencia ficción, de zombies, de jóvenes destruidos totalmente, deambulando como fantasmas, como zombies en la calle, producto de drogas de alta potencia, de distinta orden química, como el fentanilo, por ejemplo, y otras más, porque siguen inventando más porquerías para destruir a la juventud, y están ahí, a vista y paciencia. Entonces, yo creo que en estos extremos hay que buscar una manera de que el mundo
se organice, hay un plan global, porque si solo trabaja, como tú dices, Ecuador con sus pequeños recursos, luchar sobre la oferta, o Colombia, o sea, realmente no se va para ningún lado, Alberto, y más bien es un desgaste económico de vidas, de lo que estamos viviendo ahora con toda la penetración, no solamente del narcotráfico, sino de los negocios que se derivan, porque ya se han metido también en la minería ilegal, se han metido en la extorsión, el secuestro, o sea, un verdadero infierno. Pero por ese lado no se soluciona. No, y fíjate que inclusive cambió la lógica de las drogas, ¿no? En Estados Unidos hoy están luchando contra el fentanilo, la metadona, es decir, al final contra drogas que tienen que ver con fármacos artificiales, digamos, que se movió el eje de lo que nosotros conocimos quizás hace 10, 20 años atrás, que la preocupación era la cocaína, digamos. Hoy está como más normalizado eso otro, y todos estos medicamentos extraños y combinaciones raras son las que lamentablemente están rompiendo a generaciones completas. Y esto de la marihuana que liberalizó Uruguay, Países Bajos, Portugal, con distintos tipos de regulaciones, inclusive varios estados de los Estados Unidos tienen hoy autorizado y permitido, pasó a ser, si se quiere, un tema secundario y recreativo, porque no está en la marihuana el problema precisamente, sino en cosas más sofisticadas y más complejas, que son las que efectivamente describen esos cuadros que vos contabas recién. Esos zombies que vos contabas no es porque fuman marihuana, no, sino muy por el contrario, es gente que ha ido acumulando como capas geológicas de consumos problemáticos, y tratando de superar escalones. El tema, obviamente, a veces la marihuana aparece como una especie de puerta de entrada, como también muchos sostienen que el alcohol y el cigarrillo son puertas de entrada, aunque sean legales en muchos casos. Pero vuelvo al punto, lamentablemente las soluciones son más individuales y más familiares y afectivas, si queremos erradicar la cuestión del consumo. Para tomar un ejemplo que no es comparable, pero quizás nos dé una pista, el mundo ha dejado de fumar tabaco como yo conocí cuando era joven. Así es. Y la gente lo ha dejado de hacer, digamos. Hasta es socialmente repudiable en algún punto, ¿no? Los fumadores todavía tienen que buscar sus propios reductos y espacios para poder sostener esa dinámica, y lo hacen inclusive en forma culposa, ¿no? Piden permiso, tratan de no molestar al otro, de no transmitir olores que la gente no tolera, y bueno, eso quizás sea un camino, pero ahí hay mucho que trabajar en términos normativos, en términos educativos, y evitar esas ventanas de acceso que lamentablemente todavía están vigentes. Políticas de Estado en esta dirección y las preventivas siguen siendo la estimulación de las actividades recreativas sanas, ¿no? El deporte, la música, el arte, buscar mecanismos que hagan que la puerta de acceso se vaya corriendo en el tiempo y evite ir eso, pero la solución final para mí pasa por cuestiones, si se quiere, más afectivas, que son del campo de la familia, ¿no? Esa teoría, como dicen los americanos, del palo y la zanahoria, ¿no? Por un lado, incentivos, la zanahoria es educación, incentivos, deporte, todas las facilidades para que los jóvenes puedan entrar en las cosas buenas, en la música, inclusive en la parte de diseño, en la parte de tecnología, todo lo que ocupar su mente en cosas positivas. Pero yo sí creo que el mundo de las democracias liberales, sobre todo europeas y norteamericanas, se han hecho demasiado progre, y en cambio en la parte de poner orden, de poner disciplina, de hacer cumplir la ley, se han vuelto muy laxos. Entonces, hagan lo que, como no puedo, como me van a acusar mañana de discriminación o alguna cosa, entonces dejo pasar. Y eso le está pasando una factura enorme a muchos países que antes eran muy seguros. Algunas universidades de élite en Estados Unidos han empezado a cambiar sus políticas en la dirección correcta, poniéndose mucho más rígido a la hora de considerar estos temas vinculados a las drogas como un problema para el desempeño académico. Y creo que está funcionando en algunas. Lamentablemente eso solamente sucede en las universidades de élite. Lamentablemente no es un tema todavía que se haya masificado, pero tiene que ver con las políticas institucionales de muchas organizaciones universitarias americanas, que han dicho, bueno, tenés que tener un buen desempeño académico, te tiene que ir muy bien en términos de los estudios, pero además tenés que ser una persona con valores, con integridad, y si esas dos cosas no van de la mano, no sos merecedor de tener un título de excelencia. Y creo que eso también funciona como un estímulo positivo, ¿no? Que
que tenga que tener determinado tipo de conductas personales, más allá de tu lucidez mental, de tu intelectualidad y tu capacidad para pensar, me parece que también es un incentivo en la dirección correcta. Lamentablemente, como te digo, no es todavía un fenómeno mayoritario, pero quizás esté mostrando un poco el camino, ¿no? La ejemplaridad también es un punto que hay que trabajar en las instituciones de la sociedad civil, no solamente en las gubernamentales, porque si logramos eso, pertenecer, para ponerle un título, ser parte de una comunidad, tiene requisitos, y parte de esos requisitos es tener conductas saludables, ¿no? Alberto, nos quedan 5 minutos y yo leí el otro día un libro sobre la América Latina y comenzaba el libro diciendo que América Latina es el continente que debió ser y no pudo ser. Y eso es parte de nuestra historia porque siempre hablamos de la década perdida. Y a mí me gustaría ver a América Latina convertida en una potencia. Tiene todo el potencial, tiene la gente, tiene la juventud, tiene los recursos naturales, tiene los cerebros, tiene la innovación, tiene la alegría, digamos, de los latinoamericanos, tiene la creatividad de los latinoamericanos. Tenemos, inclusive hasta exportamos grandes músicos, sobre todo Colombia se ha vuelto una potencia en exportación de grandes músicos. ¿Por qué no nos convertimos en una potencia? Y quizás porque tenemos las ideas incorrectas. Buena parte de la explicación me parece que tiene que ver con las matrices mentales, ¿no? Nos hemos acostumbrado, quizás esto tiene mucho que ver con los orígenes de América Latina, cómo fue naciendo este espacio del planeta en términos políticos, de organización. Somos hijos de una monarquía, y con el máximo respeto que uno tiene por España y el afecto y el amor que le tiene, quizás parte de esa cultura española perforó en buena parte de nosotros en materia de organización social, y hoy somos extremadamente demandantes, tenemos una dinámica muy clientelar, muy dependiente, muy paternalista, y eso nos impide a veces visualizar que el futuro depende de nosotros, que el futuro no depende de qué nos dan, con qué nos ayudan, y creo que ahí tenemos todavía una etapa por superar organizacionalmente, que quizás los anglosajones, al menos por tradición cultural, tienen otra mirada. No quiero incorporar el componente religioso porque hay excepciones a la regla, quizás también la tradición religiosa no nos haya ayudado mucho. Lo que sí, creo que Argentina, América Latina en general, tiene que revalorizar todo lo positivo que tiene. Recursos naturales, bien decías, la gente, la calidez de la gente, que es admirada en el mundo, y nos está faltando saber explotar nuestra potencialidad, ¿no? Que la tenemos y mucho. Es cierto que el mundo no nos ha dado mucha atención, pero también es cierto que no hemos hecho los deberes, y creo que tenemos que trabajar mucho en esto que siempre hablamos contigo de la batalla cultural, ¿no? Cuando tú hablaste de los sectores promisorios o potenciales de Argentina, no mencionaste el tema del turismo, y la pregunta puntual es cómo ha evolucionado este último tiempo el turismo, porque ustedes tienen mucho que enseñar, tanto a nivel de ciudades, como a nivel de gastronomía, como a nivel de campo, como a nivel de bellezas naturales, como Patagonia y otras más. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, el tipo de cambio no nos está jugando en este momento una buena pasada, ¿no? Cuando estamos muy baratos, Argentina se convierte en una especie de paraíso, todo el mundo quiere venir. En este momento no estamos muy baratos para el mundo, estamos un poco por arriba del promedio, y eso hace que alguna gente haya empezado a buscar otros destinos. Por supuesto, tenemos el turismo tradicional europeo, americano, de América Latina, que viene a buscar las cosas exóticas, tipo la Catarata del Iguazú, o el sur de la Patagonia, pero lo que tuvimos masivamente quizás hace algunos años atrás, cuando estábamos muy baratos, bueno, eso ya no lo tenemos más, y muy por el contrario, estamos con muchos argentinos viajando afuera, porque el tipo de cambio ahora se nos dio vuelta, y entonces, bueno, ya va a venir el tiempo del equilibrio seguramente, y de que nos ubiquemos en el justo medio para que no seamos ni tan caros ni tan baratos, ¿no? Y en este momento, hablando de turismo, la visión de seguridad está estable, digamos, no hay grandes problemas en las ciudades grandes. No, mejoró mucho porque desaparecieron los famosos piquetes, porque los movimientos sociales fueron desactivados, eran movimientos que se financiaban con el Estado y generaban disturbios, sobre todo en la capital federal, donde vos veías por televisión un montón de movimientos en la calle bloqueando el Obelisco y esa zona tan particular de Buenos Aires. Eso se minimizó. Por supuesto, hay sectores, como pasa en cualquier lugar del mundo, que son más peligrosos, sobre todo en horas de la noche. Argentina no tiene una inseguridad vinculada al homicidio, tiene en todo caso una inseguridad más vinculada a la propiedad privada, al robo, al hurto. ¿Y cómo está el empleo en este momento, Alberto, el empleo?
El empleo obviamente el empleo público se redujo y eso es uno de los cuestionamientos que le hacen al presidente Milei. Se sacaron más de 60.000 empleados públicos del gobierno nacional y eso por supuesto dejó a alguna gente que no tiene trabajo y no pudo reconvertirse. Y en el sector privado estamos en niveles bastante parecidos a los de 2023. Obviamente uno querría estar un poco mejor. Tiene que ver con el proceso de adaptación económica y de reactivación del que hablábamos hoy. Hay sectores que están empleando mucho, pero también hay sectores que están cayendo en el empleo y entonces cuando vos mirás los números generales estamos muy parecidos al 2023 y es uno de los reclamos que también le hacen al presidente, ¿no? Que pueda activar el empleo y la actividad económica, sobre todo de la microeconomía, de la actividad comercial, de servicios, que es la que está quizás un poco más ralentizada si la comparás con el resto de las actividades que están prosperando, ¿no? Bueno, Alberto, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por compartir esta hora con nosotros desde Argentina. Te mando un saludo para ti y para tu familia y también un saludo para todos ustedes y un agradecimiento por estar conectados con nosotros el día de hoy y que tengan una buena tarde. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.